¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? De nuevo aquí en un capítulo de la entrevista, la Agencia Católica de Noticias. Soy Guillermo Gazanín Espinosa, director de la agencia, y tenemos en esta ocasión a un buen amigo, colaborador nuestro en la agencia a través de su columna Veritas Salutaris, que ustedes pueden encontrar cada quincena, los domingos, ahí leer al canónigo presbítero doctor Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo. Me da mucho gusto tenerlo nuevamente aquí, padre. Ya habíamos tenido, estimados amigos, una entrevista con el padre allá por junio de 2022, en donde pues estuvimos platicando de una situación dura, difícil, lamentable, que a raíz de una declaración, la declaración Mater Veritatis Salutaris, hubo controversias muy serias que han puesto al padre Juan de Dios en una situación no vamos a decir complicadísima, sí difícil, pero que requiere de una atención particular de nosotros, queridos amigos y amigas, puesto que se trata también de un tema de fe contra uno de nuestros sacerdotes que ha servido en la Arquidiócesis de México cuando pues él fue ordenado allá por el 14 de agosto de 1986. Un sacerdote que ha sido ejemplar, un sacerdote que ha tenido una trayectoria impecable, considero, dentro de nuestra iglesia, y no solamente en la iglesia arquidiocesana, sino también en la iglesia católica universal. Lo saludo, padre, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Guillermo, por esta oportunidad de saludarnos, de saludar a todo el público, de tener contacto y de estar abierto siempre a todas las inquietudes. Y pues mucho gusto de estar, no solo como colaborador quincenal, como lo mencionas, con estas reflexiones que es un placer brindarlas, reflexiones sobre el Evangelio cada 15 días, sino me encanta la trayectoria de esta agencia católica de noticias que informa oportunamente, con veracidad, sin ocultar las cosas, con mucho respeto y mucho sentido eclesial. Entonces, pues, a las órdenes, Guillermo. Quisiera recordar con ustedes, amigos y amigas, un poco de la trayectoria del padre Juan de Dios Olvera para quienes apenas lo vayan conociendo. Él es teólogo, presbítero de la Iglesia Católica, canciller, fue canciller de la curia del Arzobispado de México durante el gobierno del cardenal Norberto Rivera Carrera del 2004 a 2011. El padre Juan de Dios también tuvo una trayectoria a nivel internacional, digámoslo así, en el Vaticano, cuando estuvo trabajando en la Congregación de los Obispos en la sección de América Latina, y también fue encargado durante un buen tiempo, 7 años, ¿verdad, padre? Sí. Del clero de la arquidiócesis. Actualmente todavía tiene este contacto, esta forma de ir formando a los sacerdotes a través de un grupo muy particular, Amistad Sacerdotal. Así es. Que pues ahí tiene algunos de nuestros presbíteros que se forman gracias al intelecto, al magisterio que también el padre Juan de Dios Olvera otorga a través de sus conocimientos como teólogo. Y es canónigo de la Basílica de Guadalupe desde 2017. Ahí el padre hasta hace unos días prestaba sus servicios sacerdotales, pero que vamos a clarificar cómo está la situación, dada también la cuestión canónica que enfrenta. Párroco, en fin, su trayectoria ha sido notable e impecable, y creo que en la Arquidiócesis de México no son pocos los que conocemos al padre Juan de Dios. Padre, me gustaría preguntarle de una forma directa, ya que tenemos un antecedente que vamos a recordar en un próximo momento, de la entrevista que tuvimos con el padre Juan de Dios Olvera acerca de su situación canónica. Vamos a ver este fragmento y regresamos. Aquí se lo pregunto cara a cara. Juan de Dios Olvera, ¿quiere hacer una secta? ¿Quiere separarse de la iglesia? ¿Ya está en contra del Papa Francisco? ¿Ya votó la comunión eclesiástica? Eso es lo que muchos podrían pensar. Sí, y yo agradezco la oportunidad de transmitir la información. Nuevamente, de ninguna manera, jamás es la pretensión, porque sí hay personas que a veces ante una situación así, como que quisieran, decimos coloquialmente en México, amarrar navajas
y romper una comunión. No, queremos la comunión, aunque sabemos que la comunión profunda en la iglesia comienza y es la raíz en la fe. Allí es donde no podemos romper la comunión. Y obviamente se prolonga en la comunión, en la caridad, ¿verdad? Entonces, de ninguna manera hacer otra iglesia, de ninguna manera pretender ser algo más. ¿Verdad? Si alguien dijera, pues ahora yo voy a ser el jefe de la iglesia, no. Yo soy sacerdote, con la ayuda de Dios lo seré para siempre, tú eres sacerdote para siempre, y pertenezco a la Iglesia Católica, es el medio único de salvación, lo dice Lumen Gentium 8, el único medio de salvación, y estamos en la comunión. Muchos interpretan como una desobediencia en estos puntos, sin embargo no es desobediencia, es obediencia a Dios en la fe. El primado lo tiene la obediencia en la fe, y cuando no se puede obedecer algún mandato de alguna estructura humana, es precisamente porque se debe obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pues él lo tiene, padre. Esta es la entrevista que tuvimos en junio pasado. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Pero primero una cosa, lo que escuchamos aquí, ¿ha valido la pena seguir defendiendo esta causa? Sí, es una pregunta muy importante, me parece, porque pues ha habido dificultades y ante las dificultades vale la pena hacer esta pregunta. O sea, si es una causa valiosa la que queremos defender o promover, porque no necesariamente es defender contra alguien, sino defender para poder anunciar como lo que es el Evangelio de Cristo, la pureza de este Evangelio, que durante muchísimos años, bueno, toda la vida de la iglesia, pero diríamos más de forma más corta, podemos nosotros ver que desde los años 70 ha habido muchos problemas doctrinales que San Juan Pablo II, cuando llega a su pontificado en el 78, empieza a atender precisamente a través del cardenal Joseph Ratzinger, a darle una importancia como se debe a estos temas. Y en nuestra enseñanza del seminario siempre se nos formó, cual debe de ser, dándole importancia a los temas doctrinales. ¿Por qué? Porque el decir doctrinal puede ser que para alguien represente una postura, a veces etiqueta, ¿verdad?, de derecha o acartonada, cuadriculada, etcétera, pero bajémoslo a la vida cotidiana del hermano fiel cristiano, y todas las verdades de fe tienen una componente en la vida cotidiana de nuestros hermanos. Sí. Y esto lo podemos ver en el confesionario, en la dirección espiritual, en la predicación. Predicar la verdad de Cristo. Cristo es el gran revelador, vino a darnos la verdad del Padre y enviarnos el Espíritu Santo. Y esto es recibido en el corazón de la iglesia, en el corazón de la Virgen Santísima y de los apóstoles, y particularmente en Pentecostés. Y bajo la vigilancia del Espíritu Santo, la iglesia comienza a caminar en esta seguridad de tener la verdad de salvación. Pero también había temores. San Pablo, cuando se está despidiendo en la comunidad de Éfeso, dice, vendrán lobos, ¿verdad? Vendrán quienes serán como falsos pastores y tratarán de deformar el evangelio. Yo en ese contexto es que entiendo la frase tan durísima de San Pablo cuando dice, si viene un ángel o alguien más o nosotros mismos o él mismo y predica un evangelio distinto, sea maldito, sea maldito. Es una advertencia que a los oídos de quienes estuvieron ahí presentes debió caer muy fuerte. O sea, tenemos que vigilar este evangelio durante 2000 años. Así lo ha hecho la iglesia, porque tenemos un enemigo del alma y del cristiano y de la iglesia, que es el diablo, y el diablo siempre quiere tergiversar la verdad de fe. Puede ser que alguien esté equivocado en una opinión teológica, pero sin intención.
pero cuando ya hay conciencia de que esto no es el Evangelio de Cristo y aún así se predica, se hace un gran daño al pueblo de Dios. Pensemos que son cuestiones pastorales. Pongamos el ejemplo que está muy de moda, la cuestión de los divorciados vueltos a casar. Es una cuestión que ahorita nuestros hermanos recién ordenados que se sientan a confesar están escuchando y tienen que saber una respuesta para orientar a un camino de salvación, Sí. no para decir no sé o etcétera. Y dígase lo mismo en tema pues de si los actos homosexuales son intrínsecamente malos o no, o el honor que se le debe a la Eucaristía en este momento. Ya en muchas parroquias pues que permanecemos de pie ante la Eucaristía. Obviamente quien no puede, esté impedido, se entiende, pero dice el misal y todos los documentos, y es por supuesto, y Filipenses 2, ¿verdad? Al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Aquí no solo es el nombre, es la presencia real de Cristo. Entonces, son cuestiones que valen la pena defender y dar la vida porque los mártires han sido mártires de la fe. A ver, dicho lo que usted ha manifestado, y en pocas palabras, estas situaciones tan difíciles que tal vez estén viviendo las comunidades es lo que pretendió exponer a través de la declaración Mater Veritatis Salutaris, de la cual usted pues ha sido injustamente sancionado y del cual entraremos en un momento al proceso canónico. No tiene ni idea de lo que se le está imputando, ¿sí? Concretamente, ¿ha valido entonces la pena mantenerse en esta postura o hay algo de lo cual usted diga me debo retractar? Sí, antes de responder un poquito el antecedente, que no veamos las cosas solamente de manera estática, sino, como bien lo has apuntado y señalado, esto obedece a algo que están viviendo las comunidades, que a lo mejor no hemos volteado a ver, no hemos querido ver, pero hay muchas parroquias, muchas comunidades que están viviendo esto, que están señalando que hay una apostasía en la iglesia, a lo mejor exagerando los comentarios, a lo mejor acudiendo a algunas revelaciones que no son propias, pero al fin y al cabo allí está el fenómeno pastoral que se tiene no que soslayar, sino se tiene que atender. Y la iglesia tiene suficientes respuestas para hacerlo. Entonces hay que hacerlo. Entonces, ahora, no quiero yo asumir méritos que no me corresponden. Mater Veritatis es un documento bastante laical, porque ha sido un movimiento de los laicos que nos han interpelado a ciertos sacerdotes y nos han dicho, ¿es verdad esta doctrina sí o no? Y cuando ellos proponen redacciones y el documento mismo, nos retan a los sacerdotes para decir, si es verdad que ustedes afirman que hay una verdad de salvación y que hay esto es verdad y esto no es verdad, se atreverían a afirmar, es más, lo piden como un testimonio. Nosotros no somos neutros. Juan Pablo II otorgó a los fieles derechos y el fiel tiene derecho a recibir de sus pastores la recta doctrina, y cuando le preguntan, perdón, Guillermo, si tú ahorita me preguntas, aunque no esté en una inquisición, te tengo que responder con la verdad, porque estamos ante un medio de comunicación social. Sí. No podría ser tan diplomático de decirte, bueno, sí, esto no. Lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto. Bueno, para responder tu pregunta, ha valido la pena y creo que sigue valiendo, y creo que desde el principio sabíamos que luchar por la fe era esto, y la lucha por la fe no procede de hace 2, 3 años o con este documento, viene de mucho tiempo atrás. Juan Pablo II, creo que él nos enseñó, un campeón, un gigante, nosotros muy pequeñitos, pero nos enseñó a hacer nuestro papel desde nuestro lugar. El cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, también nos enseñó lo mismo. Y egregios pastores, don Ernesto Corripe Ahumada, nuestro arzobispo, combatió los errores con mucha caridad, mucho diálogo y mucha teología. Combatió los errores. Don Norberto Rivera no se quedó atrás, hizo lo mismo, ¿verdad? Yo he sido profesor más de 20 años en la Universidad Pontificia y por supuesto que se observaban desviaciones y nuestros arzobispos muy atentos
al caminar de la Iglesia bajo la guía de San Juan Pablo II, bajo la guía de un catecismo de la Iglesia Católica y de todos los documentos que iban saliendo. Entonces, creo que vale la pena. Sin embargo, padre, y permítame también quizá esta situación que puede ser interpelante. Ha dicho usted vale la pena, pero he visto que en esta situación hay una forma muy agresiva tal vez de estar viendo las cosas, ¿no? Nos falta serenidad. He escuchado que a Juan de Dios Olvera se le imputa hasta el delito más fantasioso de lo que podamos imaginar, sin argumentos, sin pruebas y sobre todo sin un proceso canónico definido hasta donde yo tengo entendido. No tenemos serenidad al respecto, o qué está pasando. ¿Por qué estamos viendo que a Juan de Dios Olvera, Monseñor Juan de Dios Olvera, se le tiene por todos lados, pero qué debemos pensar al respecto? Sí, yo creo que lo primero va al margen de mi persona. Creo que es Jesús dijo que todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y creo que el escuchar la verdad y escuchar a Cristo siempre es un acto sereno. Lo que nos enseña el Vaticano II del diálogo interreligioso, escuchar a los demás, del ecumenismo, escuchar a los hermanos, poder dialogar, y podemos dialogar con todo mundo, ¿no? Yo recuerdo que en nuestro seminario nos decían, bueno, el ecumenismo es con las iglesias históricas, pero con las sectas, testigos de Jehová y otros con ellos no, ¿no? Yo creo que también son seres humanos, son ovejas, incluso han pertenecido a nuestra iglesia muchos, con ellos también, estar dispuestos a brindar el tiempo y a decir, tienes estas dudas, cuál es tu modo de pensar, brindar un tiempo. Creo que sería una pastoral excelente, preciosa, con todo mundo. No podemos cerrar el diálogo absolutamente con nadie, de verdad, con nadie. Y lo único que daña el diálogo es la cerrazón, el fanatismo o bien la falta de serenidad. No escuchar cuál es el argumento. Creo, por ejemplo, en relación a este documento corporativo, porque han sido laicos y sacerdotes, a mí me ha tocado brindar la firma junto con otros sacerdotes, pero creo que pocos lo han estudiado, lo han leído, decir a ver sí, a ver no, esto podría estar mal, etcétera, atreverse incluso a escribirlo. Yo creo que es vocación primera de todos los sacerdotes y también, por supuesto, y en primer lugar de los obispos, el ser episcopoi, el estar vigilando sobre todo sobre el caminar de la fe y de la salvación del pueblo de Dios, y sí dar importancia a estas cuestiones, pero no ser, corre uno el riesgo, como lo has dicho, de ser catalogado de ultraderecha, no sé cómo se puede, de fanático, acartonado, cuadriculado, etcétera. Pero otra vez, son cuestiones de confesionario, son cuestiones que la gente pide saber y estar iluminados puntualmente, ¿verdad? Entonces, son cuestiones, yo diría, existenciales, y que si yo estuviera viviendo en esos momentos, en esa situación, preguntaría a un sacerdote, a un pastor, oiga, ¿cuál es mi camino de salvación? Porque eso es muy importante. No puede ser para unos sí, para otros no, un subjetivismo. Pero bueno, no sé si me desvío un poquito, pero... El hecho, padre, es que hemos visto una cuestión muy difícil en su caso, donde todos argumentan, todos debaten y todos dicen, pero digamos que son de oídas, ¿no? Se puede escuchar desde que Juan de Dios Olvera Delgadillo ya no pertenece a la iglesia, como que está suspendido del ministerio o que es un hereje con Tomás. Sí. Cosas que ni siquiera se han ventilado en un juicio canónico. Y permítame platicar aquí con usted y con nuestro auditorio una experiencia en torno a lo que pasó cuando usted decidió colaborar en la Agencia Católica de Noticias y que me sucedió a mí particularmente, que recibo un mensaje de un obispo auxiliar. No sé en qué tono lo quiso decir, no sé de qué manera quiso tal vez amedrentar o advertirme, pero me decía que admitir al padre Juan de Dios como colaborador en la ACN era una situación delicada por su estado, por esta condición que está en estos momentos usted
pues padeciendo dentro de la iglesia. Me llamó la atención porque un obispo auxiliar me escribe para decirme que eso es delicado. Y por eso le pregunto, ¿cómo estamos en este momento? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se le han respetado sus derechos? ¿Hay un juicio ya instaurado? ¿Qué ha pasado en este sentido? Bueno, en primer lugar, yo diría, y yo creo que tenemos que tener apertura, estamos en el tercer milenio, porque hay opiniones de todos. Padre, ¿usted por qué habla de X temas? Estamos en el tercer milenio. Es que los laicos se pueden asombrar, no sé. ¿Y los laicos todos son infantiles? Hay muchísimos laicos que nos llevan la delantera en madurez, no solo en sus propios campos, ¿verdad? El civil, político, etcétera, también en el teológico, curiosamente. Hay doctores en teología, laicos, por supuesto lo sabes, Guillermo, y profesores de teología, todo. Entonces, ¿por qué considerar niños ingenuos hacer hacia un laicado? No queremos instruirlo, hacerlo madurar, etcétera. Entonces, pero tocando el punto como antecedente no grato en la iglesia, no solo privativamente de la Arquidiócesis de México, sino la Iglesia Universal, pues casos como el de un servidor hay de injusticia, que yo lo considero es una injusticia, o no tratado justamente, hay muchísimos. Ahorita si me preguntaras te podría decir tal, es el pan nuestro de cada día. A los padres no me dejarán mentir, ahí me dicen, ¿verdad? Pero bueno, aquí, por lo que decías hace unos momentos, se habla mucho de un servidor. Sí, ha habido una campaña un poco, y lo ha atestiguado Guillermo, con motivo de situaciones en las que injustamente se me ha acusado antes, y civil y canónicamente he salido declarado inocente, aprovechándose de esa confusión, como un refrito, vuelven a sacar después de 2 o 3 años la misma situación, cuando eso ya fue sancionado por todos los capítulos y aspectos. Bueno, pero bien, no somos el centro de la historia, Guillermo, hay muchos casos, pero sí me parece, me llama la atención, ¿no? Que por ejemplo decir, bueno, es que ya hay una suspensión, bueno, todavía no hay un juicio, todavía no se llama un juicio. Oye, hay fumus delicti, ¿verdad? Hay una sospecha de que a lo mejor, bueno, es una sospecha, sí, pero puede ser judicializado también, puede ser víctima de que te vinculan a un proceso injustamente. Es que es un hereje, lo que queremos combatir es la herejía, absolutamente. Desde aquí, desde este espacio y desde cualquier espacio, si un servidor falta a la verdad teológica, doctrinal, dogmática de salvación, desde ahorita me retracto, porque es la verdad que nos lleva a la salvación. Y yo creo que nos hace falta apertura, para no dar lugar a estas malas informaciones, pues dialogar. Por eso yo sí estoy dispuesto a dar la cara en cualquier ambiente, me gusta mucho encontrarme con mis hermanos sacerdotes, lo hacemos frecuentemente, pero sí a veces actúan los prejuicios, claro, porque a veces no hay el tiempo para informarse de muchas cosas, pero que nos permitan el beneficio de la duda, ¿verdad? Y la presunción de inocencia, ¿verdad? No existe la presunción de delincuencia, existe la presunción de inocencia. Eso es básico en cualquier procedimiento civil o canónico y en cuestión de derechos humanos, pero a lo que me llama la atención, padre, es que desde 2021 que salió la declaración y luego usted que lo sacan de Basílica, ¿no ha tenido entonces la instauración formal de un procedimiento judicial canónico? Sí, en este momento se ha instalado el proceso, está por comenzar, ¿verdad? Y lo que queremos pues es que haya apego a la ley de la Iglesia. La ley de la Iglesia, digamos, tiene vida cuando se opera de acuerdo a la mente del legislador y de acuerdo a la mente misma, o sea, al espíritu mismo de los cánones, lo que dicen, y una mala aplicación de los cánones, pues nos da
una aplicación de la justicia que no sería exacta, ¿no? Entonces, Permíteme un momento. Sí, seguimos grabando, ¿ah? Sí, adelante. sí, seguimos, eso es lo que pedimos en un proceso. No nos agrada ir al proceso, no creemos que sea justo ir al proceso porque esto ha sido público. Todo lo que se ha hecho está en la declaración. Si de ahí se configura un delito canónico, tenemos más de un año, se podría haber escrito, pero incluso antes de llegar al delito canónico, nosotros pedimos el diálogo, nos podrían haber dicho esto está equivocado por esto y por esto, pero no ha habido argumentos, no ha habido diálogo, entonces no sabemos si directamente se pasa a un proceso. ¿Y qué pediríamos? Que fuera bastante transparente, que fuera público, que no se llevara a cabo en lo secreto, en lo escondido. Si hay alguien a quien algún bien que haya que protegerse, pues obviamente, pero no vemos cuál, porque el bien público por excelencia en la iglesia, según el derecho canónico, es la salvación. Sí. Y lo que queremos hacer es promover la salvación y promover la verdad de fe y que no haya la cuestión ni de herejía, ni de apostasía, ni de cisma, nada. Somos una sola iglesia. ¿Se ha sentido, digámoslo, conforme con estos procedimientos? ¿Cree que haya, en términos llanos, una cancha pareja en el juicio que se le está promoviendo? Bueno, todavía no se está realizando del todo, apenas ha comenzado y sería una petición de nuestra parte que hubiera esa cancha pareja, que todo fuera de acuerdo a las normas, a las leyes canónicas, que el proceso esté a la vista para que si hemos cometido mal, que esté a la vista. Que esté a la vista, que no se oculte, porque eso da lugar precisamente a lo que tú decías, ¿qué pasa con el padre? ¿Qué hizo? O sea, ¿por qué está así? O sea, de broma decíamos, ok, ya se quiere casar, o ya se va a casar, o ya está poniendo un negocio, o tiene un negocio de autopartes, o ya es taxista, o ya es empresario, o qué. Con el favor de Dios, sigo siendo y seguiré siendo sacerdote hasta el final de mi vida. Y es una expresión muy leve del ser sacerdote, pero el hacer la oración de la liturgia de las horas e interceder por el pueblo de Dios y orar junto con el pueblo de Dios, con el favor de Dios hasta el fin de mi vida. ¿Cuándo comenzará este proceso a ser instruido? ¿Tiene ya idea? Bueno, diríamos oficialmente ha comenzado con el anuncio del proceso en noviembre pasado. ¿Verdad? Y después siguen algunos pasos un poquito de formalidades y después pues vendrá propiamente lo que será el proceso, pero nuevamente decimos pues creo que todo ha sido público, no sentimos que nada haya sido en privado, nada absolutamente, pero si hay algo privado que salga a la luz. Estamos dispuestos y seguros de que no hemos cometido ningún delito, que se diga abiertamente. Este fue el delito que este padre o este otro padre, somos varios padres, pero de la Arquidiócesis de México somos dos. Estos padres en la Arquidiócesis de México han cometido este delito y pues sería como lo más justo. Pero también pedimos que no haya discriminación, porque sentimos que desde que yo tengo memoria, alguna vez alguien me dijo que le habían llamado la atención por la fe, un laico, un movimiento, por una cuestión de fe, y mi comentario fue, le dije, mira, aquí en la Arquidiócesis de México, que yo sepa y que tenga memoria, nunca nadie ha sido ni juzgado ni condenado por cuestiones de fe. Entonces, en este caso nos sentimos que ha habido tantas personas que dicen mil cosas, tanto sacerdotes como laicos, que dicen mil cosas en relación a la fe sin ninguna consecuencia, y nosotros que queremos defender la fe sí estamos teniendo gravísimas consecuencias. Sí. Entonces, solo por poner un ejemplo, cuando estaba el Frente Nacional por la Familia, estaba a punto de hacer su reunión para rechazar el matrimonio así llamado igualitario desde el punto de vista civil, salió un artículo en Reforma de un sacerdote que dijo allí públicamente que pues la homosexualidad pues prácticamente era algo normal y que se tenía que aceptar.
Eso a mí me tocó responderlo puntualmente con una respuesta por escrito, pero eso me refiero, no ha habido un proceso, no sé, que me ilustre en verdad si ha habido los antecedentes, pero al contrario, nosotros queremos defender la fe. Esa es nuestra intención, cuando menos que se tome en cuenta nuestra intención es defender la fe de la Iglesia, no en mis términos propios, no en los términos del padre o de un grupo radicalizado, en los términos de San Juan Pablo II, en los términos del magisterio de toda la vida de la Iglesia, en los términos del catecismo de la Iglesia Católica, en los términos puntuales donde la Congregación para la Doctrina de la Fe haya tenido que intervenir, etcétera. Me llama la atención que en estos procedimientos canónicos no se vea una circunstancia de iguales o bien de garantizar los derechos de quien se pueda someter a proceso. Digo, y aquí lo hemos tratado en algunos de estos espacios también aquí para la Agencia Católica de Noticias, de sacerdotes cuyas imputaciones sí se han comprobado y son muy graves moralmente. Sin embargo, los tribunales como que benefician e inclusive le dan expeditez al asunto y ahora están ejerciendo como la fresca mañana sin ninguna consecuencia a pesar de la gravedad de las pruebas. Insisto, en su caso, vamos para un año de que tuvimos una entrevista y ni siquiera se le ha dado formalidad a un proceso para decir en qué momento procesal estamos. Estamos viendo que me dice en noviembre se inició, pero no sé con quién ha platicado, no sé con quién ha dialogado para decir esto ya comenzó. Digo, hasta parecemos aquí como un tribunal civil donde se imputa a alguien, se le mete a la cárcel y el juicio comienza 10 años después. Y esto es a todas luces injusto, puesto que hay otros casos gravísimos que en estos momentos están celebrando como si nada hubiera pasado. Sí, bueno, no quisiera ahondar mucho en todo esto porque es jus humanum, el derecho canónico es jus humanum, es decir, está formalizado, sí, en base a la revelación y a la teología y a lo que nuestro Señor quiso, etcétera, muchas cosas, pero también hay muchas cosas humanas. Entonces, simplemente como la aplicación de la misma ley, a veces hacia un lado, a veces hacia otro, la amplia discrecionalidad, creo que es a lo que tú te refieres, que hay esa amplia discrecionalidad que para alguno puede parecer un gran delito esto, para otro una cosa que no lo es, etcétera. Y lo que nosotros queremos es la ortodoxia en la verdad de la fe, porque tiene una aplicación en la praxis. Precisamente tiene una aplicación en la praxis, que las cosas sean como la Iglesia lo ha dicho siempre, como nuestro Señor lo ha dicho siempre, y si fuera una cosa muy periférica lo que estamos atacando, pues yo creo que habría que callarse. Yo creo que si alguien piensa que somos muy delicados al respecto, podríamos decir, llevamos contando nuestro seminario más de 40 años en la Iglesia y estamos acostumbrados a ser soldados e incluso a sufrir injusticias humanas, pero dice uno, pues está bien porque somos soldados y es la Iglesia y yo por la Iglesia debo dar la vida. Pero sí hay una línea roja. Sí. La línea roja es cuando ya no estamos luchando por el ideal de la salvación, ya no estamos luchando por la fe, por ser fieles a lo que Cristo dijo. Cuando alguna postura ya se sale de esto, entonces sí nos toca decir puntualmente, ¿verdad? En estos puntos, porque es lo que hace la declaración, en estos puntos concretos no estamos, creo que no tendríamos que darle seguimiento porque nuestro Señor nos ordena otra cosa. Y creo que aquí es algo muy importante, Guillermo, y lo quiero señalar aprovechando el espacio. Debemos dar el primerísimo lugar a la palabra de Cristo y a Cristo mismo. Que no pensemos en la Iglesia que de tal manera la manejamos nosotros que Cristo como si no existiera, no estuviera. Cristo es el actor principal, está presente en la Eucaristía y está presente con su doctrina, y no porque entre comillas no hable en la Eucaristía, entre comillas por supuesto, nosotros podemos decir hago esto y esto y esto, lo aplico en nuestras parroquias. Si yo dijera algo contrario al Evangelio de Cristo,
pues está allí, Jesús está oyendo, entre comillas no puede hablar, por supuesto es omnipotente, pero yo no debo de hacer de cuenta que yo soy el dueño de la iglesia. Creo que es algo muy importante y de ahí pues se sigue absolutamente todo lo demás. Y creo que, ¿cuál es nuestro sueño? Pues que lleguemos a concordar, a tener comunión plena en esas materias de fe. No sé si me desvié o algo, no respondí, perdón. Me llama la atención, padre, que usted ya no está regularmente en Basílica de Guadalupe. Quienes asistíamos allá lo acostumbrábamos ahí viéndolo en misa de mediodía, ahí estaba usted celebrando. Y ahora se presenta en esta entrevista vistiendo pues la indumentaria propia de un canónigo. No dudo que aquí quienes estén pues escandalizados por esto digan, usted no tiene derecho de utilizar esa sotana. ¿Qué les diría? Bueno, en primer lugar, lo que yo diría es, nosotros, la sotana es nuestro hábito del diario. Entonces, como sacerdotes, lo que deberíamos de hacer es siempre usar una sotana como signo identificativo. Entonces, simplemente es la sotana que yo he tenido y que sigo teniendo y que mientras no haya otra disposición seguiré teniendo, pero que además creo que lo fundamental es que es una sotana, ¿verdad? Entonces, somos sacerdotes para siempre, amamos a la Virgen de Guadalupe, la amamos con todo el corazón, llevamos la canonjía, sí, tiene un aspecto canónico, tiene diversos aspectos, pero sobre todo tiene un aspecto del corazón. Amamos a la Virgen Santísima de Guadalupe, la llevamos en el corazón, la queremos servir desde donde podemos, desde donde se nos permite, y pues eso es lo que eso nos da vida en nuestro ministerio sacerdotal. Es decir, en este día, en este momento, al padre Juan de Dios Olvera no le han dicho usted ha dejado de ser canónigo. No ha sucedido, no hay nada oficial. Creo que también yo haría mal en adelantarme y decir yo ya no soy, algo que la misma iglesia no ha dicho que ya no es uno, ¿verdad? Si algún día llega a ser, pues con humildad podemos aceptar que otros lo digan. Precisamente era una de las preguntas que se hacían. Hay el riesgo, y a eso estamos dispuestos, a que haya una condena que sea legalmente justa, pero que no sea en realidad justa. Esto es un tema ya muy trillado, ¿verdad? Hay verdades legales que en realidad no son justas en realidad, pero estamos dispuestos un poquito a sufrir la injusticia con tal de promover la verdad. Por eso nos presentamos y damos la cara en el tribunal eclesiástico para dar los argumentos, para responder lo que se nos pregunte, como dice San Pedro, para dar razón de nuestra fe y que nos digan concretamente con argumentos, y nosotros hasta estaríamos dispuestos públicamente en qué nos hemos equivocado, si eso es real, dispuestos ya de una vez a corregir. Si no está bien puesto, pues tenemos derecho un poco a la réplica, a la defensa, porque estamos defendiendo nuestro sacerdocio. Hablaba hace un momento de sufrimiento. Creo que es inevitable la pregunta, padre. Estamos hablando de un aspecto canónico, pero quiero abordar al padre Juan de Dios Olvera en el aspecto humano, en el aspecto como persona. ¿Se le ha despojado de un trabajo? ¿Se le ha despojado de un derecho que tiene de ejercer libremente su ministerio en una, digámoslo así, suspensión que no sabemos si lo es o no lo es, pero se le han restringido muchas cosas? ¿Cómo ha llevado en estos momentos usted y si ha habido dificultades en estos momentos en su manutención, en su forma de vida, en lo que usted realiza actualmente? Obviamente ha habido dificultades, ¿verdad? La manutención pues es un punto, ¿verdad? Que siempre hay dificultades, creo que todo el mundo, ¿verdad? Estar viendo cómo subsistir, etcétera, pero seguir siendo sacerdotes, cumplir en primer lugar con el ser sacerdotes. Problemas también de falta de comprensión, ¿verdad? Si alguien tiene un prejuicio, pues se siente feo
que no haya la apertura para decir, pues está pasando esto, o que muy diplomáticamente le cierren a uno la puerta. En contraposición, el gran placer de estar sirviendo a la verdad de Cristo, de ser servidores de la Virgen, el gran placer también de muchos sacerdotes, muchos que fraternalmente dan el beneficio de la duda. Eso es algo que verdaderamente no tiene precio. Y sí hay sufrimientos, pero realmente por mi parte yo quiero ver hacia adelante. ¿Y qué es ver hacia adelante? Combatir por la verdad de fe, porque esto no se ha acabado, esto apenas comienza, Hay mucho que combatir, que Dios nos dé salud, que nos dé serenidad, que no agredamos a nadie, que no sea nadie nuestro enemigo, nuestro adversario. Todos seamos hermanos y todos busquemos la verdad de Cristo. Ese es nuestro ideal. Dificultades, por supuesto, las hay cuando a alguien lo están denostando continuamente, incluso su vida, su seguridad corre peligro. Te tocó a ti ser testigo de cuando alguna vez en problemas anteriores te dije, hago responsable de mi seguridad a tal persona, y esperar en Dios y confiar en la Virgen. Estamos en un México donde dicen que es riesgosísimo ser sacerdote y ahora en estas circunstancias lo puede ser más, pero por eso es la invitación a la serenidad y que la Virgen Santísima nos bendiga abundantemente. Tenemos una confianza enorme en la Virgen, nuestra Madre, nuestra Reina de México. Tiene confianza en la Virgen, en lo sobrenatural, en Dios. Le lanzo la pregunta, ¿tiene confianza en sus autoridades? Una pregunta un poquito difícil, yo creo que más bien se verá, ¿verdad? La experiencia, no solo en México, en muchos lugares, pues hace a veces dudar, ¿verdad? Pero también podemos esperar, se verá en la actuación que se va dando, que sea, como dijimos, que sea imparcial, que sea todo conforme al debido proceso, que sea todo conforme a los cánones, que sea todo conforme al fondo de la situación, no nada más a lo periférico que sonaría como a pretexto, etcétera. Yo quiero tener una visión de esperanza de verdad basado en la Virgen Santísima de Guadalupe. Estoy contento, estoy feliz, me siento en paz. Sé que es mucha dificultad lo que estamos afrontando, no es nada grato ir a un tribunal, pero lo estamos haciendo de frente y diciendo todo lo que nos pidan lo vamos a ejercitar de acuerdo a las normas de nuestra Santa Iglesia. Amigos, es el Padre Juan de Dios Olvera Delgadillo quien ha estado aquí con nosotros durante estos minutos de cara a estas cámaras, como ya lo dijo, de frente, sin ningún tapujo, hablando con ustedes, nuestro auditorio, para presentar una realidad que en estos momentos no solamente afecta a un ministro de la Iglesia, sino a un ser humano que también, cristiano, hombre de fe, en estos momentos se enfrenta a una situación difícil en su vida, pero que no es una cosa que no se pueda vencer de mano de la fe, de la mano de Cristo. Y como decía el Padre, abrir las puertas. Padre, aquí en la CEN usted tiene las puertas abiertas, lo sabe muy bien, y a pesar de lo que nos digan ciertos obispos de que es una cuestión delicada, este es un espacio libre de expresión, y lo decimos con toda categoría, donde cualquier persona puede manifestar un bien, una idea, siempre para beneficio de todos y sobre todo para la construcción de la Iglesia. Aquí, Padre, es su casa y la ACN aprecia mucho lo que usted hace también cada quincena con su columna. Muchas gracias, Guillermo. Sí, lo agradezco porque es una oportunidad de predicar el Evangelio. Necesitamos mucho, más allá de las cuestiones debatidas, predicar el Evangelio a nuestro pueblo. Le hace falta la evangelización, le hace falta la confesión, la salvación, le hace falta, por ejemplo, en estos momentos tan complejos socialmente, una iluminación muy puntual, muy concreta de la Iglesia sobre lo que el país, la nación está viviendo. Y pues es un placer dar la vida por Cristo, desgastándola cada día, y pues orgullosamente sentirnos herederos de los cristeros.
Les invito a leer al Padre Juan de Dios Olvera Delgadillo en la Agencia Católica de Noticias cada quincena en su columna Veritas Salutaris. Aquí está apareciendo en sus pantallas. Léanlo, es una reflexión profunda que nos alivia también los domingos mientras meditamos la palabra de Dios. Soy Guillermo Gazanín Espinosa, director de la Agencia Católica de Noticias, esperando el favor de su atención en la próxima ocasión, si Dios quiere.